Mariano Muniz presenta Mundo HR, un ciclo de entrevistas con referentes que la rompen en recursos humanos, negocios e innovación. Hoy recibimos a Gloria Valdelamar, Head of Human Resources Andina de Unilever. Hablaremos sobre liderazgo, cultura y negocio. Mundo HR agradece a quienes nos acompañan. Hola, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Mundo HR. Estamos en Colombia, en Bogotá, en las oficinas de Unilever y voy a presentarla a ella, Gloria Valdelamar, bienvenida de Unilever. Primero, antes que nada, gracias por recibirnos acá en tus oficinas para poder grabar estos capítulos. A ustedes, Mariano, felices de tenerlos aquí en nuestra casa en Unilever Colombia y feliz también de esta conversación. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá y bueno, vamos a estar hablando un poco de todo. Para arrancar te quiero preguntar, ¿cómo crees que fue cambiando el mundo de recursos humanos, ¿no? Vos estás liderando HR acá para Andina en Unilever. Te quiero preguntar, ¿cómo crees que fue cambiando a lo largo de los años, desde cuando arrancaste a hoy? Yo tengo que empezar contando que tengo 20 años trabajando en el mundo de recursos humanos. Inicié mi carrera en headhunting. Realmente nunca me imaginé pasar tanto tiempo y desarrollarme en todas las áreas de recursos humanos. Me imaginaba más una carrera reclutando. Eso era lo que en su momento me apasionaba. Entonces, echando un poco la mirada hacia atrás, yo veo cambios en el rol. ¿Sí? Creo que cuando inicié la carrera se hablaba de generalista, especialista, ¿no? Y mucho se trataba de eso, de cómo ganar especialidad o cómo ganar un conocimiento general del área de recursos humanos. Luego vi un movimiento muy grande hacia esto que Ulrich llama el HR Champions, ¿no? Llamó en su momento el HR Champions, que tiene mucho más que ver con cómo empezar a enfocar un poco más los roles, ¿no? El business partner que trabaja de la mano con los líderes del negocio, las personas que trabajan con mucho más expertise y conocimiento de los procesos, y esta área que creo que es un área también que se ha venido explosionando, que es esa área de servicios de recursos humanos. Entonces, para mí, ese es el primer cambio que veo en la evolución de nuestra función. El segundo es, obviamente, las generaciones. O sea, ya hablamos de que confluyen en las organizaciones muchas generaciones. Entonces, con esa confluencia de generaciones, pues obviamente el talento, los intereses, los deseos, las perspectivas de carrera también cambian. Entonces el talento ha cambiado, ¿sí? Y un tercer cambio que he visto también en la función, o sea, que ha impactado la función, tiene que ver con la tecnología, ¿sí? Hoy creo que yo al menos nunca me imaginé hace 20 años que el primer contacto que una persona iba a tener con recursos humanos era con un chatbot, ¿sí? Es una cosa que probablemente hace unos años era impensable. Hoy en día creo que eso facilita muchísimo asegurar que el foco que nosotros tengamos como apoyo desde recursos humanos esté realmente en lo que es clave para el negocio. Entonces diría que esos son los principales cambios o la evolución que he visto en la función de recursos humanos. Me encanta lo que decís, pues cómo usar la tecnología pero sin dejar de lado lo humano, ¿no? La personalización de las personas. Exacto. ¿Y cuál crees que hoy es el principal desafío de HR, si tendrás que definirlo? Yo hoy, a mí hay algo que me encanta decir y lo digo muy, muy repetidamente con el equipo que lidero de recursos humanos, y es que nosotros tenemos que dejar de decir que recursos humanos es el partner del negocio. Nosotros ya somos parte del negocio, ¿sí? Y hace poco en un congreso de recursos humanos que estuve, escuché a alguien decir que me súper resonó, y es que recursos humanos es verbo, ¿sí? Hace parte de, activa. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que el principal desafío que tenemos es si realmente queremos abrazar el ser negocio, ¿sí? El ser parte del negocio, tenemos que conocer el negocio, tenemos que hablar desde el negocio. De hecho, a veces soy muy intensa también con realmente entender cuánto vende nuestro negocio, cuáles son los retos que tiene, cuáles son las prioridades. Entonces, me parece que ese es un desafío. Y el otro, que me parece un desafío de hecho muy interesante, es que con esa evolución que te digo que he visto en la función de recursos humanos, creo que de alguna forma fuimos durante muchos años muy paternalistas.
Entonces, y cuando digo paternalistas me refiero también a muchas veces hacer el trabajo de un líder, ¿sí? Y yo creo que la responsabilidad, la intimidad del talento, la responsabilidad de la transformación, no es de recursos humanos, es de todos como líderes, ¿sí? Y durante mucho tiempo, y todavía lo veo, cuando se habla de cultura, voltean a mirar a recursos humanos. Claro. Cuando se habla de, necesito tener una conversación difícil con alguien de mi equipo acerca de carrera, voltean a mirar a recursos humanos. ¿Sí? Entonces siento que de alguna manera llenamos ese espacio y sentimos, y yo creo que fue valioso porque construimos conocimiento y entendimiento de cómo manejar las relaciones humanas, de cómo manejar a los líderes. Pero creo que tenemos, para mí ese es el principal desafío, tenemos que devolver un poco la responsabilidad al line manager para asegurar que sea el line manager el que realmente acompañe las transformaciones, acompañe los cambios y sea realmente ese asesor de carrera de la gente, ¿sí? Y gestiona a su equipo. Y gestione a su equipo y nos pasa todo el tiempo, o sea... Pasa en todas las organizaciones. Y pasa en todas las organizaciones, sin duda. Sí. Y hoy en Unilever, ¿querés contarnos un poco de tu rol? Y sobre todo, ¿por qué elegís seguir trabajando en Unilever? ¿No? Eso también me parece muy interesante. Bueno, yo te contaba al inicio que tengo 20 años trabajando en Unilever. Empecé mi carrera, digamos, en un área un poco más especializada. Vine a Unilever a un rol de reclutamiento, de hecho. Vine por un proyecto de 2 años y me quedé. Y creo que esa es una de las principales razones por las cuales sigo eligiendo esta compañía. Actualmente lidero la función y el equipo de recursos humanos de la región andina, que está conformada por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. La verdad estoy en el trabajo que había soñado. Cuando yo empecé a conocer el mundo de recursos humanos, porque estuve en distintas áreas de expertise, áreas de negocio, hace más o menos 5 años entendí que donde yo quería estar era en el negocio. ¿Sí? Tuve una conversación en ese momento con mi jefe y le dije, estoy en expertise, pero quiero que el siguiente paso sea el negocio. Así que piensa en mí. Y si es en Colombia, mejor. ¿Sí? Entonces, afortunadamente se me dio la oportunidad a mediados del 2020 una transformación, digamos, en la región y se abrió este espacio como líder de recursos humanos para Colombia en ese momento. Luego asumí también la responsabilidad de Chile y desde hace un año estoy con esta responsabilidad de recursos humanos para la región andina. Entonces, eso en términos de mi rol y creo que tiene que ver con conectándolo con lo que te decía, que creo que es el reto y el desafío que tenemos en recursos humanos, es acompañar la transformación que tiene el negocio de Andina, ¿sí? Ayudar a que el negocio de Andina logre sus resultados, logre el impacto que quiere, ¿sí? Mi objetivo, o sea, bien te pudiera decir que mi objetivo es el engagement, es no sé, la marca empleadora, y sí, son ámbitos muy importantes dentro de mi función, pero para mí lo más importante es que Andina logre los resultados y la ambición que quiere lograr, ¿sí? Si no hay resultado de negocio, creo que el impacto que nosotros podemos brindar como área, pues no es que no tenga valor, pero sería mucho mayor. Y desde ahí, ¿por qué elijo? Lo primero yo creo que tiene que ver con los retos, ¿sí? Yo vine a esta compañía conociendo solo el reclutamiento y me dieron un reto de entrenamiento y luego me dieron un reto de remuneración y luego me dieron un reto de país y luego me mandaron a otra geografía y entonces siento que eso sin duda es mutuo, es un trabajo mutuo, o sea, fue mi esfuerzo, digamos, mi liderazgo, pero también tiene que ver con la compañía, la apertura, la flexibilidad que tiene también para darte esas oportunidades. Lo otro que me mantiene aquí, y puede sonar cliché, pero es la gente, ¿sí? Me encanta mi equipo, me encanta la gente con la que trabajo. Y nuevamente, hace unos años tomé la decisión de que tenía que hacer algo que realmente me llenara, que algo que realmente me conectara con mi propósito, ¿sí? Y esa es la siguiente razón, mi propósito. Mi propósito tiene que ver con generar conexiones, tiene que ver con ayudar a otros en su autodescubrimiento, particularmente con jóvenes. Me encanta trabajar con jóvenes, ¿sí? Y esta es una compañía que me permite hacer eso todos los días y que me permite también venir con ideas de nuevos proyectos y decirme, de adelante, ¿qué necesitas? Y la última una razón que para mí es muy importante, al menos porque tiene mucho que ver con mis valores, yo duermo tranquila. O
¿sabes? Eso es fundamental. Cuando tú trabajas en recursos humanos ves muchas cosas, Mariano. Ves muchos casos, tienes que tomar decisiones muy duras. Y esta es una compañía con unos principios y con una ética muy, muy marcada. Entonces, casi siempre cuando me he tenido que enfrentar a situaciones difíciles, y yo recuerdo un jefe que me decía, el día que no te duela tomar una decisión de salida de una persona, el día que no te duela tomar una decisión difícil, probablemente te desconectaste de la esencia de recursos humanos, Claro. ¿sí? Que es tomar muchas veces decisiones difíciles, pero de una manera humana y cercana. Y yo me siento tranquila porque esta es una compañía que promueve eso. Y es una compañía que es muy cuidadosa en ese manejo. Entonces creo que esa es tal vez la última razón por la cual sigo eligiendo Unilever. Y te quiero preguntar, ¿cómo definirías la cultura de Unilever, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer tanto Unilever en Chile como en Argentina, y para mí son como una gran familia, pero un poco esa es mi definición, así que te quiero preguntar a vos, ¿y cómo miden esa cultura? Bueno, antes de contarte cómo veo la cultura o cómo creo que es la cultura de Unilever, te quiero dar un poco de contexto, ¿sí? Creo que los países de los que hoy tengo responsabilidad y que apoyo son países que vienen de procesos organizacionales en donde hacían parte de regiones y no hubo tanto trabajo en términos culturales como de generar sin duda esa conexión global, porque Unilever es una compañía global y no puede perder de vista esos elementos culturales que como compañía global tenemos, pero también como la cultura se construye mucho desde el comportamiento, desde lo más local. Entonces, te diría, Mariano, que desde hace unos 4 años venimos haciendo un trabajo también de construcción de esa cultura, ¿sí? De qué es lo que como negocio queremos y ambicionamos, qué es lo que como organización vamos a lograr, pero también una ambición muy específica de qué es lo que como cultura queremos construir. Obviamente al inicio fue un trabajo muy de iniciativas, muy de comunicación, muy de generar entendimiento de los comportamientos detrás de la cultura. Y creo que hoy estamos en una instancia muy interesante que de hecho confluye con la instancia en la que estamos globalmente como compañía y es que no podemos dejar de hablar, no podemos hablar de cultura sin hablar de desempeño y el desempeño del negocio, ¿sí? Entonces con eso te doy como un poco el contexto. De hecho fue muy interesante porque definimos una especie de eslogan que de hecho lo ves en la oficina, la gente habla mucho de eso y es que estamos unidos como región para ganar, ¿sí? Porque finalmente la ambición de este negocio es ganar, ¿sí? Ganar generando impacto positivo sin duda en la sociedad, pero ganar, ¿sí? Ganar y hacerlo como un solo equipo con un solo objetivo. Entonces, yendo ahora a cómo veo la cultura de Unilever, yo creo que es una cultura del reto, es una cultura de... Tú ves aquí personas que son un talento de clase mundial, o sea, ves personas que son muy apasionadas por su trabajo. Unilever trabaja mucho en torno al propósito, entonces son personas que ayudamos también a encontrar ese propósito de liderazgo, de asegurar que lo viven en su día a día. Es una cultura de trabajo de hard work, ¿sí? Son personas que realmente trabajan intensamente y creo que tu punto que mencionabas también es una cultura de puertas abiertas, es una cultura en donde yo recuerdo cuando yo entré a Unilever, para poder acceder al vicepresidente de Supply Chain, había un piso que tenía acceso con carnet, ¿sí? Claro. No se me olvida eso. Hoy en día, realmente la conversación que tú puedes tener con el gerente general, que lo ves en los pasillos, la conversación que puedes tener con cualquier persona a cualquier nivel, son personas totalmente asequibles, ¿sí? Eso, y creo que también conecto un poco con los valores de los que te fui hablando también. Nosotros hablamos del cuidado, de la ética con la que hacemos negocios, nosotros hablamos y emulamos también con nuestros comportamientos el tener un pensamiento de crecimiento. Hay algo que venimos trabajando mucho últimamente y es invierte y usa el presupuesto que tienes como si tú fueras el dueño, porque eres el dueño de la compañía. Entonces, esta mentalidad de dueño también. Entonces, creo que esos son como valores que hemos venido como adoptando y que hacen de esta compañía o que estructuran los elementos más importantes culturales de la compañía. ¿Y cómo lo medimos?
Yo te diría, la medición formal se llama encuesta de clima organizacional. Entonces tenemos esa encuesta, se hace completa una vez al año con todos los empleados de la compañía, incluidos fábricas, equipo comercial, de punto de venta. Y hacemos cada trimestre como un seguimiento, ¿sí? Y es una encuesta que mide en general el compromiso que tienen nuestros empleados con la compañía, cómo ven elementos culturales, los elementos culturales, ¿no? La diversidad, la inclusión, el reconocimiento, qué tanto orgullo sienten por trabajar en esta compañía. Habla también del pensamiento de crecimiento que te mencionaba ahora, habla también de la eficiencia operacional, que es tan importante, cómo lograr una eficiencia y un trabajo mucho más priorizado. Entonces, esa encuesta se hace anualmente, de hecho, recientemente recibimos los resultados de la última encuesta. La región andina es una región que ha venido desde los últimos años por encima del 80%, que es una buena, digamos, es un buen porcentaje en términos de engagement, es un buen porcentaje, pero lo importante no es necesariamente, por eso te digo que esa es la medición formal, pero creo que lo más importante no es solamente el porcentaje de esa encuesta, es lo que la gente nos dice, ¿sí? Hay una pregunta que tiene que ver con qué le aconsejas al liderazgo de la compañía, ¿sí? Y ahí es donde vemos realmente que esos elementos culturales están vivos y que realmente resuenan y no que solamente es un discurso organizacional, ¿sí? Entonces, para mí esa medición es muy importante, pero es muy importante en la profundidad de lo que las personas dicen detrás de esos porcentajes. No quedarse en el número, exactamente. Y bueno, Colombia es un país muy diverso. Además, tenés otros países dentro de tus tareas. Entonces, te quiero preguntar por cómo cuidan la diversidad, ¿no? Y la inclusión en ese contexto. Y es lo mismo si tienen alguna métrica o algo que miren puntualmente. Sí, yo creo que en Unilever hablamos mucho de que no se trata de iniciativas. Y yo personalmente creo mucho en eso. Yo creo que hoy me siento muy orgullosa de la estrategia que tenemos de diversidad e inclusión porque no son programas que tienen corta vida. O sea, son objetivos muy concretos que queremos construir en el largo plazo. Yo te diría que hay 3 grandes áreas en donde hemos tenido muchísima evolución en Unilever en Andina en términos de diversidad e inclusión. El primero tiene que ver con las marcas. Y no solamente Andina, creo que globalmente Unilever. Y es el gran poder que tiene Unilever son sus marcas. Sí. ¿Sí? No nos podemos olvidar de eso. Y son marcas que nacieron también y han venido creciendo con un propósito. Entonces, cómo realmente, no solo en la llegada al consumidor, sino en la construcción que la marca hace de ese propósito en las comunidades, en los distintos lugares donde operamos. Entonces, una marca como Dove, que tiene un propósito de generar autoestima en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes, ha venido haciendo un trabajo súper interesante en torno a eso. Entonces, para mí también eso tiene que ver con diversidad, reconocer los retos que las distintas generaciones tienen, reconocer los retos que hombres y mujeres tenemos, ¿no? Entonces, para mí ese es el primer objetivo que creo que hemos hecho grandes cosas. El segundo tiene que ver con género. Pero yo no hablaría tanto de género, yo hablaría más de equidad, ¿sí? Y en lo personal, esta compañía hace ya casi 10 años se puso un reto de asegurar que las oportunidades eran equitativas, ¿sí? Eso le gustó y eso le dolió a varias personas, ¿no? Claro. Cuando te ponen una métrica de lograr el 50-50 en roles gerenciales o directivos, eso generó amores y odios, ¿no? A mí en lo personal lo que me gustó de eso fue lo que hicimos con eso, ¿no? Empezamos a buscar asegurar que las ternas de selección fueran balanceadas, ¿sí? Empezamos a darles herramientas a las mujeres y a los hombres para poder acceder a mejores oportunidades, ¿sí? Reconociendo la naturaleza también y tú lo decías ahorita, no solamente es cómo es el hombre, cómo es la mujer, sino también culturalmente, socialmente, cómo son nuestros países. Y me siento muy orgullosa de darme cuenta que ahora, después de varios años, a nivel de roles directivos estamos en el 50%,
a nivel gerencial estamos en el 50% y Muy total buenos números, compañía estamos en un 48% mujeres, más o menos, también, que es una buena medición. Que tenemos retos, tenemos muchos retos hacia adelante, ¿sí? De romper un poco el paradigma de ciertas posiciones que típicamente son femeninas o masculinas, ¿no? Entonces, un ejemplo, típicamente una mercaderista es mujer, ¿sí? Y no. ¿Cómo? Y no. No, Típicamente un montacarguista es hombre, ¿sí? Y no. Tenemos 2 o 3 montacarguistas mujeres en nuestro centro de distribución en Colombia. Entonces, hay todavía un camino por recorrer en ese sentido, pero sobre todo hay un camino que eso me conecta con el propósito central, yo creo, de la estrategia de diversidad, y es, nuevamente, no son iniciativas, es cómo creas cultura, cómo generas conversaciones, cómo haces que cada persona dentro de la organización sienta la responsabilidad y se sienta parte de crear esa cultura diversa. Y el tercer objetivo que estamos trabajando, que es personalmente es el con el que me siento más conectada, es cómo logramos un balance socioeconómico, y eso se refleja como en la diversidad de pensamiento claro. que traemos a la compañía. Porque tú lo sabes, Mariano, Unilever creo que por muchos años nuestros programas de intern, nuestros programas de trainees casi siempre fueron llenados por estudiantes de universidad privada, ¿sí? O estudiantes de las universidades top de los países donde operamos. Y ahí nos pusimos una meta interesante, 2 metas interesantes. Una, hacer balance en los interns, ¿no? Cómo lográbamos tener un mejor balance de estudiantes de universidad privada, que en nuestros países en Andina son las universidades que te dan más preparación en liderazgo, mucho más holística que la preparación académica. O sea, buscamos un balance entre universidad privada y universidad pública. Después de 3 años de estar trabajando en esto, hoy tenemos 48% de nuestros interns son de universidad pública, ¿sí? O de programas avalados por el gobierno. Ese para mí es un reto importante. Creo que a nivel administrativo tenemos que llegar también allá. Y eso genera, como te digo, diversidad de pensamiento, ¿sí? Y generar otras oportunidades. Y la segunda, que es la que te digo que más me conecta, hay un compromiso social, hay uno de los social commitments globales tiene que ver con ayudar a que 30 millones de jóvenes en el mundo tengan mejores habilidades del futuro para mejor acceso a oportunidades en el 2030. No sé si has escuchado ese social commitment. En Colombia lanzamos el año pasado, en enero, un programa que se llama Métele Pedal a tu Futuro. Y es un programa que está enfocado en ayudar a jóvenes entre 18 y 25 años de estratos 1, 2 y 3 en Colombia, estudiantes de carreras técnicas, tecnólogas, universitarias, y hace poco inclusive personas que están en bachillerato, ayudarles a desarrollar esas habilidades. Y les damos un proceso de mentoría con líderes de organizaciones. Tenemos alianza con con otras compañías. Estamos en la 3ª edición, de hecho. Hemos llegado a ya casi 200 jóvenes colombianos en lo que va de este año y medio, casi 2 años. Y a eso me refiero, o sea, eso crea... Sí, dejamos huella en la sociedad. Exacto, o sea, y devolvemos un poco de la fortuna que, digamos, que hemos tenido, pero principalmente construimos país, construimos oportunidades y construimos sobre ese compromiso social. Y lo que más me gusta de ese programa es que no es un programa Unilever, ¿sabes? Lo dimensionamos, lo construimos en conjunto con el gobierno, con jóvenes, con universidades, con la academia, con otras compañías, que de alguna forma hicimos una convocatoria amplia para construir porque al final es un compromiso que tenemos todos, ¿sí? Entonces, para mí ese también es otro de los objetivos y con los que estamos realmente dándole un poco la vuelta a este concepto de diversidad e inclusión. Y para todo esto que contás, me imagino que deben haber trabajado muy fuerte con lo que es el liderazgo. ¿Querés contarnos un poco de eso? El liderazgo en Unilever, dices. Sí. Sí. Con los líderes, ¿no? Porque esto que dijiste que dolió, estos cambios duelen. Sí. La resistencia también seguramente se ha generado. Sí, yo creo ¿Cómo que trabajaron con el liderazgo?
Yo creo que lo principal ahí, obviamente, tiene que ver con darle las herramientas, ¿sí? Darles las herramientas a los líderes para que puedan liderar, y mucho más en estos tiempos de transformación en donde cada vez han asumido mayor responsabilidad, como te contaba, en el liderazgo del talento. Y ahí creo que de las cosas que de hecho estamos trabajando ahorita en un proceso de desarrollo de liderazgo en torno a 3 grandes áreas que son las que vemos como la gran oportunidad también para asegurar que un líder pueda tener ese impacto en sus equipos. Tiene que ver con el pensamiento estratégico, ¿sí? La capacidad de tener esa noción del todo. Tiene que ver también con la agilidad. Y cuando te hablo de la agilidad no me refiero solamente a la metodología, me refiero particularmente a la capacidad de priorizar y realmente enfocarse en menos cosas con mucho más impacto. Y lo otro tiene que ver con catalizar el talento, ¿sí? Saber cómo guiar al talento, cómo empoderar, cómo generar autonomía, dónde estar de cerca, dónde estar de lejos, dónde acompañar, ¿sí? Entonces, eso para mí es un área importante, el dar herramientas, el desarrollar las capacidades, pero yo creo que hay algo que ha sido fundamental también en la manera como tú le hablas al equipo, en la manera como tú empoderas al equipo, y tiene que ver con, yo creo que con la misma evolución que hablábamos al principio de las generaciones, de los líderes, del talento. Creo que hay algo que ha sido también un unlock, y es que en el pasado, cuando tú hablabas de líderes, volteabas a mirar a la junta directiva. ¿Qué? Volteabas a mirar a las personas que tenían roles gerenciales, directivos. Sí, top. Y hoy la invitación es que cuando hablamos de liderazgo, hablamos de todos. Entonces, constantemente en el discurso, en el lenguaje, pero también en el comportamiento y en el ejemplo, lo que le decimos a la gente es: líder eres tú, y líder es todo el que tenga la responsabilidad de manejar un equipo. Entonces, ¿cómo también haces un poco el cambio del chip de que tengo un problema y volteo a mirar a mi line manager, o tengo un problema y veo cómo lo puedo resolver y lo trabajo de la mano con el equipo? O inclusive, cuando recibo la necesidad de una conversación con alguien de mi equipo, entiendo que probablemente lo que esa persona necesita es ser escuchada, y no necesariamente que yo le resuelva. Porque muchas veces los líderes también se hacen a un lado con sus equipos porque temen no poder resolver, porque temen no tener las herramientas para poder hacerlo. Entonces, por eso combino las dos cosas, el cómo desarrollamos el liderazgo, y creo que esta es una compañía que le pone mucho foco a eso, pero también, por otro lado, cómo creamos la realidad de que todos somos líderes. Todos tenemos que movilizar, todos tenemos que influenciar, ¿sí? No solamente un equipo directivo. Entonces, creería que por ahí está un poco la transformación y el rol que los líderes tienen también en la creación de esta cultura, en la creación en el aportar sobre estos desafíos que tenemos en las organizaciones. Me encantó que cada uno sea protagonista, ¿no? Me quedo con eso. Tal cual. Y te propongo algo, viajemos 20 años atrás. Si con la mirada de hoy vos ves 20 años atrás, te ves a vos misma, ¿qué consejo te hubiese gustado haber recibido o te darías para arrancar en el mundo corporativo? 2 te voy a decir. A ver. 1, creo que los 2 tienen que ver. 1 tiene que ver con escuchar para entender versus para responder. O sea, como ese balance de muy difícil escucha. Y todavía creo que lo seguiré trabajando. ¿Sí? Cuesta mucho. Y también cuesta mucho desde la perspectiva donde estás, ¿no? Si eres un líder que tienes una responsabilidad de expertise, ¿cómo te separas de esa expertise para poder aportar? Pero particularmente ese consejo me lo dio un jefe ya hace unos años, y era escuchar para entender, no para responder. Me encantó. Y el segundo, que de hecho es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, pero que lo he venido desarrollando con el tiempo y también a punta de experiencias, es que la conversación resuelve todo. ¿Sí? Las conversaciones resuelven todo. Muchas veces tenemos conflictos y mandamos un email, no levantamos el teléfono, buscamos a la otra persona. O muchas veces una persona, y muchas veces en recursos humanos pasa esto, te busca para contarte de una situación que tiene con esa otra persona, y a veces tú inevitablemente triangulas y te metes en el medio en vez de aconsejar que esa persona tenga una conversación para resolver el conflicto.
Entonces, para mí, y he tenido grandes maestros a lo largo de mi carrera, maestros que me han enseñado, yo soy muy pragmática en muchas cosas, pero a veces soy también muy perfeccionista y eso hace que a veces pasaba demasiado tiempo sentada en el escritorio tratando de resolver. Es como pararme mucho más, ¿sí?, de la silla e ir a hablar. Como tengo una práctica desde hace varios años y es echarme un café con la gente, con diferentes personas. Y trato de ponerme una vez a la semana, 2 veces a la semana, un café con alguien para saber cómo está, para saber qué retos está teniendo, cómo le podemos soportar desde otra perspectiva. Entonces creo que esos dos, o sea, creo que los vine a capitalizar mucho más en los últimos años. Me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho en una etapa un poco más temprana. Me encantó el de escuchar para entender. Lo voy a robar. Buenísimo. Bueno, estamos llegando al final y siempre cerramos con una recomendación de algo que estés leyendo, algo que estés viendo, que le quieras contar a la comunidad. Un libro, ¿no? Sí. Puede ser una serie también, o las dos. Un libro que a mí me gusta en general la literatura, trato de leer en el tiempo que puedo, pero recientemente me recomendaron un libro que acabo de terminar que se llama Encontrando sentido en la segunda mitad de tu vida, de James Hollis. Y quiero recomendar ese libro porque, y sobre todo para los que están en la mitad de sus vidas, particularmente yo siento que estoy en la mitad de mi vida, porque es un libro muy interesante, no quiero hacer spoiler, pero básicamente o sea, a mí me llegó a la cabeza y al alma. Por otro lado, sentí que es un libro que como que te hace como un llamado a no olvidarte de tu propósito. Hay una idea que me capturó del libro y es que la primera parte de nuestra vida, por lo general, está muy marcada por lo que la sociedad, nuestra familia, de alguna forma nos enseña, ¿sí? Qué carrera estudiar, cómo deberías destinar tu tiempo. Y me generó muchos cuestionamientos, ¿no? De qué quiero hacer con esa segunda mitad de mi vida. Entonces, ese libro me pareció interesante para quien está queriendo asegurar hacer más de su propósito, para quien está buscando nuevas razones para ser feliz. O sea, me parece que es un libro que te da herramientas, pero sobre todo te genera muchas reflexiones en torno a eso. Y que está en tus manos también hacerlo, ¿no? Está en tus manos realmente buscar las formas para que ese propósito, ese llamado realmente sea una realidad. Entonces, ese creo que sería el que recomendaría. Bueno, buenísimo, me encantó, lo voy a buscar. Gloria, espero que la hayas pasado bien una vez más. Súper, Gracias. Mariano, mil gracias nuevamente. No, gracias a vos una vez más por recibirnos acá en tu casa. La verdad que nos tratan muy bien, estamos muy contentos cada vez que venimos a Unilever. Así que muchas gracias por eso. Espero que la hayas pasado bien en el capítulo. La pasé muy bien, muchas gracias y quiero enviar un saludo a toda la comunidad de Mundo HR de Latinoamérica y bueno, espero que estemos sentados aquí en una nueva edición en los próximos meses, ¿no? Obvio, seguro volveremos. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos están viendo. Recuerden suscribirse al canal, darle like, compartir, así nos ayudan a seguir creciendo como comunidad y nos vemos en el próximo capítulo de Mundo HR. Para no perderte ninguna entrevista, no olvides suscribirte al canal y si querés proponernos una temática o entrevistado, déjalo en los comentarios. Además, en mundohrweb.com podés encontrar notas de expertos, nuevas tendencias y un inventario completo de las mejores herramientas de HR que recomendamos.